Hola chicos, ¿cómo están? Quería trabajar con ustedes esta semana con geometría. Vamos a dejar un poquito los números de lado y vamos a enfocarnos un poquito en geometría. Pero vamos a empezar desde el principio, como para poder ubicarnos, ¿no? Cuando nosotros hablamos en matemática de los números, de las operaciones, vemos que tienen elementos. Bueno, geometría también tiene elementos. Vamos a verlos entre todos. Por ejemplo, yo me puedo encontrar con esto en geometría y eso se llama punto, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una serie infinita de esos puntos que están unidos, esa serie infinita de puntos determina una recta. Una recta es una línea que no tiene ni principio ni fin. Ahora bien, cuando yo en esa recta marco un punto, por ejemplo, le pongo A y señalo un punto, ¿qué pasó con esa recta? Esa recta quedó dividida en dos partes. Una que va hacia un sector y la otra que va hacia con orientación distinta, ¿no? Quedó dividida en dos partes. Bueno, ¿cómo llamábamos a esto? A esto lo identificamos como semirrectas. A las rectas, ¿cómo las identificamos? Con letra de imprenta mayúscula. A las semirrectas van a ser identificadas por el punto de origen, porque tienen principio, pero lo que no tienen es fin. Entonces vamos a decir el punto A que contiene AB, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando yo tengo que representar la recta, se representa con una letra mayúscula. Si yo tengo que representar una semirrecta de origen A que contiene al punto B. ¿Está? Eso es como lo represento. Ahora bien, si dentro de la recta yo marco dos puntos, por ejemplo, marco el punto A y marco el punto B, y quiero establecer una relación entre estos dos puntos, los quiero unir, ese espacio entre el punto A y el punto B se llama se llama segmento. Es una porción de la recta que tiene principio y que tiene fin. ¿Cómo la represento simbólicamente? Voy a decir que el segmento es así, AB, y se representa con este signo de segmento por encima de las dos letras. Entonces, la recta es una línea infinita de puntos que no tiene ni principio ni fin. Le identifico con una letra imprenta mayúscula. La semirrecta es aquella que tiene principio, pero no tiene fin. Y se representa así, las dos letras imprentas minúsculas con el signo de la semirrecta por encima. Y el segmento es la línea que queda comprendida entre dos puntos, el espacio que queda comprendido entre esos dos puntos. Segmento A, B se representa con las letras y con la línea de segmento por encima. Ahora bien, si nosotros trabajamos con las líneas, con las rectas, vamos a encontrarnos que las rectas pueden tener distintas direcciones. Por ejemplo, dos rectas, ¿no es cierto? La recta A y la recta B pueden ir por dos caminos totalmente distintos sin encontrarse nunca. Nosotros los prolongamos y nunca se van a tocar estas dos rectas, ¿no? Cuando nosotros tenemos así rectas que no se tocan nunca, decimos que son rectas paralelas, es decir, que la recta A es paralela a la recta B. Ahora podemos ver que podemos tener un par de rectas que incidan en un punto, que se toquen en un punto. Por ejemplo, yo puedo tener la recta A y puedo tener la recta B. Y fíjense, en este punto se interceptan las rectas. Entonces yo voy a decir que la recta A, ¿no es cierto?, se representa así, es secante de la recta B. ¿Por qué? Porque se tocan en un punto. Ahora, la incidencia en un punto puede determinar
que un par de rectas sean secantes, o bien puede determinar que un par de rectas sean perpendiculares. Y es totalmente distinta la situación. Si yo tengo un par de rectas que se cortan en un punto, tengo la recta A y tengo la recta B, que se cortan en un punto, y cuando se corta determinan la formación de 4 ángulos rectos, estoy en presencia de lo que se llama un par de rectas perpendiculares, y así se representan simbólicamente. Perpendiculares, secantes u oblicuas, paralelas. Esta es la relación que se establece dentro de lo que es la recta. Paralelismo, rectas secantes por rectas que se cortan en un punto y que son oblicuas y son secantes, y rectas que son perpendiculares, dando lugar a la formación de 4 ángulos rectos. Fíjense que acá no son rectos los ángulos. Ahí tienen un ángulo obtuso y acá tendrían ángulos agudos. ¿Está? Por eso es la diferencia entre una secante y una perpendicular. Lo único que tienen en común es que se cortan en un punto. Pero la forma en que se cortan determinan que unas sean de una clase y las otras sean de otra. Ahora bien, puede suceder que cuando hablamos de segmentos, tengamos segmentos, ¿no es cierto? Voy a dibujar una así, permiso, me voy a pasar, bueno, se me cayó, voy a dibujar acá, voy a borrar un cachito esto. Si quieren, en alguna hojita van tomando apunte de los dibujitos y las cosas, porque los ayudan en el momento de repasar y de resolver los ejercicios. Por ejemplo, ustedes tienen un par de segmentos, ¿no? Yo voy a hacer una línea y voy a dibujar, ¿no? Y voy a poner AB, C, D y E, ¿no? Puse todos estos segmentos. Si yo tuviese que escribirlos, estos segmentos, yo diría segmento AB, segmento BC, segmento CD, ¿no es cierto? Así lo representaría simbólicamente. Ahora bien, fíjense, nosotros podemos decir que estos segmentos son consecutivos y son lineales. ¿Está? Son consecutivos y son lineales. ¿Cuál es consecutivo y cuál no? Consecutivo es aquel que tiene un punto en común. Yo voy a decir que el segmento AB es consecutivo del segmento BC, porque tienen en común ¿a quién? A B. Yo puedo decir que el segmento BC es consecutivo del segmento CD. ¿Por qué? Porque tienen en común AC. Ahora, fíjense ustedes, si yo tomo el segmento AB y hablo en relación al segmento, por ejemplo, DE, ¿puedo decir que son consecutivos? No. No son consecutivos. ¿Por qué? Porque no tienen un punto común. AB no es consecutivo de CD porque no tiene ningún punto en común. En cambio, el segmento AB es consecutivo de BC, CD es consecutivo de DE. ¿Está? Porque tanto B como D fueron los puntos en común que han tenido estos segmentos. Ahora bien, ¿no es cierto? Hablamos de del paralelismo entre las rectas, hablamos de que si un segmento es consecutivo a otros. Y es lineal, porque mantiene una misma línea. Yo puedo tener esto y decirles segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento DE. ¿Son segmentos? Estos sí, todos son segmentos. Ahora, ¿están todos en una misma línea? ¿Como acá? No, no están todos en una misma línea. Por lo tanto, estos segmentos son no lineales y estos segmentos son lineales. Ahora, ¿puedo decir que el segmento AB es consecutivo de BC? Sí, porque comparten AB. ¿Puedo decir que el segmento BC es consecutivo de CD? Sí,
porque comparten al punto C. Ahora, voy a decir que son consecutivos no lineales, porque no están dentro de la misma línea, están en distintos planos. Y ya que hablamos de plano, fíjense, el plano, por ejemplo, es como una porción, como la que representa la seña acá, que se representa así y se lo identifica con una letra del alfabeto griego. Por ejemplo, alfa. Cuando yo dentro del plano dibujo un punto y desde ese punto establezco dos semirrectas en distintos sentidos, supónganse una que viene hasta acá y la otra semirrecta que viene hasta acá, este plano quedó dividido en dos partes, esta que está acá adentro y esta que está acá afuera. Bueno, la región que queda determinada, comprendida por estas dos semirrectas y es porción del plano, se la conoce con el nombre de ángulo. ¿Qué es el ángulo? Es una porción del plano comprendida entre dos semirrectas. ¿Cómo puedo nombrar yo a un ángulo? Y yo lo puedo nombrar como con una letra griega y puedo decir ángulo siempre con el sombrerito arriba, o puedo decir, supónganse, este es el punto O que contiene al punto P, este es el punto O que contiene al punto R. Y yo puedo decir también que el ángulo es ángulo, fíjense, ángulo POR. El vértice que indica el ángulo va a ir en el medio con el sombrerito. O directamente puedo nombrarlo como ángulo O. El ángulo tiene tres posibilidades de ser identificado, como letra griega, como las semirrectas y el vértice, o solo como el vértice. ¿Está? Esto sucede con un par de semirrectas que están dentro, inscriptas dentro de un plano. Entonces, el ángulo va a ser porción de ese plano determinado por las semirrectas. Ahora bien, algo más que quedó de las semirrectas. Ahora retomo con esto. Yo puedo tener, como vimos recién, esperen que borro, yo puedo tener que las semirrectas, como vimos recién, forman ángulos, ¿no? Entonces yo puedo tener esta semirrecta unida con esta semirrecta, acá tengo otra semirrecta y acá tengo otra semirrecta, ¿no? Y yo le voy a poner a este ángulo alfa, a este ángulo beta, ¿no es cierto? Y a este le voy a poner gamma. ¿Está? Voy a pensar lo mismo que pasó acá. Voy a hablar acá de segmentos consecutivos. Acá voy a hablar de ángulos consecutivos. Yo digo que un ángulo es consecutivo de otro cuando tiene en común un punto, un vértice y un lado. Por ejemplo, yo voy a decir que el ángulo alfa es consecutivo del ángulo beta. ¿Por qué es consecutivo del ángulo beta? Porque comparte